Digo, pues está cerrado Z, ¿por qué no la ponemos? Y la abrieron. ¿Para qué? Para cambiar el sistema arbitral. Y esto es un logro socialista. Saquemos pecho, porque ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos basado en el modelo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Os da credibilidad el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Ese que es el que se ha cargado las cláusulas suelo. Pues en el modelo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hemos diseñado, lo hemos trabajado desde el Parlamento con la Comisión, y luego la Comisión tiene también muchos expertos, y la propuesta que al final hizo la Comisión con todas las cosas que hemos ido añadiendo es lo que al final ha quedado recogido en el CETA. ¿Y qué es? Primero, ya no hay árbitros, se ha acabado. Hay jueces profesionales de prestigio, sujetos a una ley de incompatibilidad brutal, sujeto a un periodo de un código ético exigente igual que el que tienen los jueces del sistema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con una corte que se constituye por esos jueces, con un tribunal de apelación, porque el sistema de arbitraje, el árbitro decidía una cosa y ahí se quedaba, no tenías posibilidad siquiera de recurrir esa decisión. Ahora es un juez, es un tribunal, y es un conjunto de jueces, no solo uno, los que dirimían los supuestos conflictos entre inversores y estados, y además con un mecanismo de apelación. Transparencia, públicos, todo el proceso del tribunal público, donde además nosotros hemos pedido, todavía no está escrito cómo, pero ya está recogido, que si tienen derechos los inversores a recurrir una decisión de un gobierno porque les afecta a sus intereses, y los trabajadores, ¿por qué no? ¿Por qué los representantes de los trabajadores no pueden recurrir una decisión de un gobierno que esté en contra de los derechos que se han acordado en un acuerdo comercial? Pues lo hemos hecho nosotros. Mientras que Izquierda Unida y Podemos dicen no, no y no. Y decir no, ¿sabéis lo que significa? Que se incluye en un sistema de arbitraje. Porque el sistema nuevo se incluye en el acuerdo. Sin acuerdo, arbitraje. Sin acuerdo, nosotros exigimos también, y esto es otra novedad, que se incorpore, ya se estaba incorporando también en el TTIP, un capítulo de desarrollo sostenible. ¿Y eso qué es? Pues es la base donde están los principios y valores que defendemos de cómo queremos que sean las reglas y se regule el comercio, donde se recogen los derechos laborales, los derechos sociales y medioambientales. En el caso de Canadá, no me voy a referir mucho al TTIP porque TTIP está en el congelador, y además voy a hacer una incisión en esto, luego sigo con el capítulo de desarrollo sostenible. Con Obama se estaba negociando y apoyábamos la negociación ártica, que estaba mucho, no era eso que se decía, no, os puedo asegurar que no, porque había muchas diferencias en muchas cosas. Pero con Obama te fías de establecer un mecanismo de negociación, porque tenemos una concepción mucho más parecida. Desde luego con Trump, os digo lo mismo. O sea, que a mí me da igual lo que haya dicho Trump. Yo os puedo decir que desde luego yo no me fiaría de la administración de Trump, porque no compartimos los principios y valores. O sea, que por las dos razones el TTIP cerrado. Volviendo al capítulo de desarrollo sostenible. Fijaros, hablamos de Canadá. Canadá es un país que tiene 36 millones de habitantes. La Unión Europea somos 500 millones de habitantes. Yo veo y leo algunas cosas que dicen las plataformas del Stop Z, no a los acuerdos comerciales, movimientos antiglobalización, que es que no tienen ningún rigor, no pueden sustentarse bajo ninguna información rigurosa. ¿Cómo puede un acuerdo con Canadá poner en peligro 90 millones de empleos en la Unión Europea, que es lo que ahora están diciendo? Si son 36 millones de habitantes en Canadá. Segundo, ¿qué tipo de país es Canadá? Canadá en muchas cosas es muy superior a muchos países de la Unión Europea. Y desde luego a España. Toda la sanidad es pública. En Canadá no existe sanidad privada, ni concertada, eso no saben lo que es. Sanidad pública. La educación, el 95% es pública, tampoco existe educación concertada.
El sistema universitario más barato que el de España y las universidades canadienses en los mejores puestos de los rankings respecto a las europeas. En medio ambiente, siempre ha sido un referente de la apuesta por la sostenibilidad medioambiental Canadá. Entonces, la Unión Europea no puede negociar con un país que tiene unos estándares y un estado del bienestar que ya lo quisiera yo para nuestro país. Pues yo creo que sí. Otra cosa es que los que dicen que es que el tratado es malo, y os puedo asegurar que ni se lo han leído, es que en el fondo lo que están utilizando es los acuerdos comerciales como elemento del anticapitalismo, que es donde ellos están. Pero no matemos una manera de utilizar un instrumento que es un acuerdo comercial para mejorar las reglas del comercio, para hacer la globalización más justa, sobre argumentos que no tienen nada que ver con la política comercial y con la realidad. Entonces, yo creo que con Canadá es con el país que mejor podemos hacer un acuerdo que permita elevar la regulación de la globalización. Porque en términos económicos no es significativo Canadá respecto a la Unión Europea. Fijaros que a nivel comercial Canadá representa el 1,8% del comercio de la Unión Europea. ¿Creéis que es una amenaza? ¿O es una oportunidad tener otro país con el que puedes ponerte de acuerdo en esos estándares? Es que con Estados Unidos el tema estaba muy empañado porque no quieren acabar con el sistema de arbitraje, lo defienden. Y os puedo decir una cosa, el acuerdo con Canadá se abrió porque nosotros lo exigimos. El Partido Popular le encanta el sistema de arbitraje, le encanta. Y al final hemos llegado a un acuerdo porque ellos se han venido a nuestro terreno. No le compremos el mensaje a la izquierda. Es el Partido Popular el que ha cedido ante nuestro modelo, nuestra presión y nuestra posición para llegar a un acuerdo que nosotros nos vemos muchos elementos porque es el primer acuerdo de verdad progresista. Con todo lo que es Canadá que os decía, no tenía firmadas las 8 convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros, uno de nuestros requisitos es que con los países que firmemos acuerdos comerciales tienen que tener las 8 convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. A Canadá le faltaban por firmar 2. La séptima, que es la que regula todo el tema del trabajo infantil, no la tenía firmada, el trabajo infantil en Canadá, pero es que si vamos a reglas, hay que cumplirlas y hay que firmarlas, porque eso te marca el camino para los demás. Ya lo ha firmado. Le faltaba la 8. La 8 es la más importante, porque es la que regula la negociación colectiva. Y ya la está negociando con la OIT. Y la OIT nos ha garantizado que llevan un acuerdo. Es complejo en Canadá la negociación porque es una competencia subfederal de los territorios, no es estatal. Y tienen que ponerse de acuerdo con todos los territorios, pero ya está. Y con todo y con eso no es suficiente, porque España tiene firmado el convenio de la OIT, de la negociación colectiva, y la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular es todo menos... ha sido precisamente cargarse la negociación colectiva. Por tanto, no basta con tener la convención firmada. Eso es una señal que exigimos, pero no basta. Te exigimos un órgano que se crea en el acuerdo, donde están representados los agentes sociales, económicos y sindicales, ONGs, todo lo que son los que conforman la sociedad civil, para ver el seguimiento de las cosas. Eso lo hemos exigido. Y hemos pedido una cosa que no hemos conseguido: sanciones. Porque queremos ese seguimiento, pero ¿qué pasa si no se cumple lo firmado? Bueno, no hemos conseguido todavía sanciones, pero hemos conseguido el compromiso de que se va a trabajar para diseñar esto, que sería un hito en esto. Por tanto, yo lo que creo es que falta mucha información, falta mucho debate y falta que tengamos mucha más confianza entre nosotros mismos. Yo lo que os digo es que somos socialistas, los que estamos en Bruselas y los que estamos en Castellón y los que están en Euskadi y en Baleares, y nos une una cosa: los principios y valores que tenemos, y los defendemos aquí y los defendemos allí. Y cuando oís que nosotros apoyamos algo,
tenéis que confiar en nosotros, porque estamos apoyando los mismos principios y valores en todas partes. No desconfiéis de los que somos la misma familia. Y os puedo asegurar que jamás apoyaremos ningún acuerdo comercial que suponga un retroceso en los principios y valores. Y también os digo, jamás vamos a tener un acuerdo comercial perfecto, porque siempre es entre partes. Nada entre partes puede ganar uno todo y el otro nada. Pero lo importante es que cada vez vamos avanzando y vamos mejorando. Y los políticos nos tienen que guiar siempre la ambición de mejora permanente. Y por eso cada vez somos más ambiciosos. Y para terminar, porque yo creo que lo bueno es el debate, os quiero decir el tercer elemento que es fundamental de la política comercial. Os decía, para regular la globalización, bueno, solo os he dicho uno, son tres. El segundo es el principal instrumento para crecer una economía. Aquí todos estamos convencidos de que el principal objetivo que tenemos que resolver es el problema del empleo. Pero cuando hablamos de políticas de crecimiento, ¿verdad que veis pocas cosas concretas? ¿Cómo se crece? Pues el empleo, una mínima parte, un 2% lo crea el sector público. El 98% del empleo lo crea el sector privado. ¿Cómo hacemos que el sector privado crezca? Tienes que crear un marco. Por eso son tan importantes las regulaciones laborales de derechos sociales y medioambientales. Pero tienes que darles posibilidades de crecer a las empresas. Si tú te quedas en el mercado nacional o en el local, tú no tienes capacidad de vender más. Lo que hacemos con la política comercial es ayudar a las empresas a que las dificultades que tienen para vender, porque les ponen trabas en los países, porque hay aranceles, porque hay muchos requisitos administrativos complejísimos. Lo que se trata es de quitar trabas, que siempre va a haber, pero ir quitando, para facilitarles la venta de sus productos. Quitar aranceles. Aquí está Enrique, que sabe perfectamente el tema de la cerámica. El tema de la cerámica le interesaba muchísimo el acuerdo con Estados Unidos, porque tienen un arancel el más alto. Si de repente les quitaran el arancel de la cerámica, que tienen un 17%, aquí empezaban a crecer, porque en Europa está mucho más limitada la capacidad de venta de todo lo que fabricamos aquí y en todas las fábricas de la provincia. En Estados Unidos no. ¿Y por qué les ponen ese arancel tan alto? Porque lo hacen mejor y a mejor precio. Si le quitas el arancel, inundan el mercado. Por eso es bueno quitar trabas al comercio, para ayudar a los que hacen las cosas bien, lo puedan hacer mejor, vendiendo más, que es como se crece el empleo. Si una empresa vende más, amplía y contrata. Por eso la política comercial es un instrumento de crecimiento, de una política de crecimiento, sin gasto presupuestario. El coste presupuestario es cero. Y yo prefiero dedicar el dinero a la sanidad, a la educación, a la investigación, a la innovación, que a pagar aranceles. Lo tengo clarísimo. Y el tercer elemento, fundamental, tú lo has dicho antes, el desarrollo. Crear las condiciones de un mundo más justo y apostar por el comercio como un instrumento para el desarrollo, de defensa de los derechos humanos, de defensa de la democracia. Y eso lo hacemos en los acuerdos, en la nueva política comercial y en los nuevos acuerdos comerciales. Ahí somos absolutamente exigentes. Se ha firmado un acuerdo con Ecuador en diciembre. El 1 de diciembre se aprobó el acuerdo con Ecuador. Ha sido un proceso larguísimo. ¿Por qué? Porque en Ecuador había trabajo infantil y nosotros dijimos, mientras no tengamos las garantías de que se ha acabado con el trabajo infantil. ¿Y quién nos da esas garantías? La OIT. Y hasta que no nos ha dicho la OIT que Ecuador ya no tiene trabajo infantil, eso no se ve. No hemos dado el ok, porque todo lo demás estábamos de acuerdo, pero eso no lo íbamos a aceptar. Lo acabamos de hacer con Uzbekistán. Uzbekistán, que es el principal productor del mundo de algodón. No os podéis imaginar las situaciones que se viven. Increíble. Bueno, Uzbekistán estaba muy interesado en un acuerdo con la Unión Europea para facilitar la venta de algodón. Y decimos lo mismo. Has tardado 3 años, hasta que la OIT este año ha sido el último informe, 3 años consecutivos que ya ha dicho. Se ha acabado la explotación infantil
en Uzbekistán. Y ahora se va a negociar más. Pero primero eso. Eso lo hacemos los socialistas. ¿Crees que eso hay que tenerlo claro? Pues no. Entonces, el comercio y derechos humanos es en lo que estamos trabajando también para mejorar. Y esto queda mucho por hacer. Pero confiar en los socialistas europeos, confiar en vuestros compañeros. Soy vuestra compañera y soy tan socialista como todos y defendemos lo mismo y trabajamos en ello. Bueno, yo creo que luego si queréis preguntas concretas entramos en el detalle. ¿Parece? Molt bé. Molt bé, Magda, jo crec que ha sigut una exposició molt didàctica i molt clara, i ara tenim l'oportunitat de participar en el debat i en preguntar-li a Immaculada tot el que ens ha quedat nebulosa. Muy bien. Jo sí que volia dir-te que precisament en la campanya anterior vam estar en els empresaris de la ceràmica de Castelló i la veritat és que estem absolutament enamorats. Sí, no se lo diré a mi marido. Sempre ens diuen que treballes moltíssim per el sector i que saben que eres una persona accessible i que has treballat molt al seu servei. I això nosaltres també t'ho agraïm des d'ací. Molt bé. Vosaltres teniu la paraula. Hola, buenas tardes. Unos pelitos. Unas poquitas preguntas. A ver, desde la primera... Una. Sí, por supuesto, si no nos entenderemos. A ver, mira, con la ratificación del CETA, por ejemplo, ¿en qué lugar quedan los compromisos medioambientales asumidos en la Conferencia de París sobre el cambio climático? Pues está dentro del capítulo de desarrollo sostenible y ese es un tema fundamental. Porque tú antes lo comentábamos tú y yo, se pueden firmar buenos acuerdos, pero lo importante es que se implementen. Entonces, en el acuerdo alcanzado con Canadá, ambas partes se comprometen a algo que va más allá de que cada uno cumpla, que se comprometen a hacerlo, los compromisos de París. Hay un compromiso de que tanto la Unión Europea como Canadá conjuntamente van a trabajar para forzar la maquinaria para que los demás países también lo vean. Porque el cambio climático, aunque la Unión Europea cumpliera, que es la más exigente en la normativa medioambiental, el sector de la cerámica lo sabe bien, porque tiene que soportar la competencia de China, que no cumple nada. Y eso es lo que no vale, porque el cambio climático no depende solo de que hagas una pequeña zona del globo terráqueo, depende de lo que hagamos todos. Y el compromiso es trabajar conjuntamente a nivel internacional, a nivel de organismos multilaterales, en todos los foros, en el G20, en la Conferencia de París, pero ya ha sido la de Marruecos y la del año que viene, porque si ellos son los primeros que lo implementan, van tirando de plano. Ahora tenemos un problema terrible que es Trump, porque Trump no se lo cree. Pues tendremos que, va a ser más difícil el camino, pero más necesario que nunca. O sea, compromiso más. ¿Canadá está en la vía de cumplir con los compromisos de París? Antes que Europa, porque no tiene la complejidad de los 28 Estados miembros. Todas las decisiones en Europa cuestan muchísimo. En Canadá es más fácil, porque es un Estado único, porque es un gobierno federal único, y en Europa nos cuesta mucho más. Quería, no sé, no me servía mucho el tema de Canadá. Canadá realmente no es ningún ejemplo de medio ambiente. La explotación minera ha sido abierto. La explotación con fracking, las áreas bituminosas han sido realmente un escandaloso, sobre todo durante el periodo que ha estado el anterior señor Harper, que por cierto, el cambio de Harper y Trudeau algo tiene que ver en que se haya aceptado el vídeo. Con Harper seguramente no se habría abierto nada, porque Harper también quería irse de eso. Pero
lo veo muy complicado que me digas esto porque los problemas allí son tremendos. Solo tienes que ver los documentales innumerables que se hacen sobre lo que está haciendo, por ejemplo, Fort Money, que habla de Fort McMurray. Cómo se está echando a los indígenas de las tierras, se ha floteado prácticamente a todos los territorios del noreste, todos son parcelas para explotar. Y se trae trabajadores de Bangladesh y otros sitios que trabajan en condiciones infames, allí en el propio Canadá, en este sector. Por otra parte, me sorprende todo esto y que hable esta mal de Trudeau cuando a Trudeau le cae la baba. Trudeau declaró ayer, cosa que los medios de aquí nos han dicho, pero Euronews se les escapó. Trudeau está súper contento porque ya le van a hacer el oleoducto Keystone XL, que Obama paralizó con muy buen criterio. Y me parece muy bien. Yo lo que no entiendo es que se haga, si se quiere ir a las energías alternativas y al cambio climático, que se meta un capítulo de energía con un tratado transatlántico. Porque solo se puede transportar, lo que se puede transportar en barcos que traen gas, petróleo, y eso es lo que tenemos que eliminar. Como la electricidad no va a llegar, como tú sabes muy bien que es imposible, no se puede. Es que no hay un capítulo de energía en Canadá. Bueno, No no lo hay, pero estamos viendo que en el tipo de energía... claro. No, a ver, en Z te aseguro que no hay un capítulo de energía, no lo hay. Entre otras cosas porque con el fracking no hay una posición en la Unión Europea, es una competencia de cada Estado miembro. Aquí hay comunidades autónomas que claramente estamos en contra y yo desde luego comparto el posicionamiento en contra y sino que habíamos sí que se ha intentado, se está rebasando la directiva de combustibles. Bueno, yo vamos por partes. Fracking. El fracking no es una competencia de la Unión, por tanto no puede formar parte nunca de un acuerdo comercial. Fijaros una cosa, cuando la Unión Europea tiene la competencia exclusiva en la negociación de los acuerdos comerciales, pues en lo que tiene competencia. Desde el capítulo de energía no tienes competencia, no se toca. En el caso de Estados Unidos, lo que se estaba trabajando en el capítulo de energía era precisamente el transporte del gas natural licuado. Y ni siquiera estaba decidido que fuera haber o no un capítulo de energía, pero lo único que se podía hablar era sobre el gas natural licuado. El transporte, porque ahora mismo tenemos unos aranceles enormes y nos impiden, y además limita la exportación del gas natural licuado de Estados Unidos, solo si tienes un acuerdo comercial te lo permiten exportar, y era de lo que se estaba hablando. Todo lo demás nada, porque no es competencia de la Unión Europea. Ya te digo, en Z no está. Nosotros tampoco defendemos el fracking. Y ya os digo, hay muchas cosas en que somos diferentes. O sea, ¿tú te crees que los canadienses lo que nos hemos tenido que ir de la crisis de los refugiados? Porque ellos han recibido ya 80 y... ¿cuántos años? Espérate. 8.600.000 refugiados ha recibido Canadá. España 400. Claro, es que muchas veces sacamos pecho de cosas que no. Entonces, bueno, pues hay cosas que a nosotros, y a mí el fracking no me gusta, y tampoco me ha gustado la noticia del gasoducto, pero a ellos no les gusta cómo está tratando la Unión Europea la crisis de los refugiados, y a nosotros tampoco. Pero entender el marco en lo que es un acuerdo comercial, porque tampoco podemos pedir un acuerdo comercial que resuelva todo. Es que es imposible, es que la desigualdad que hay en el mundo, sobre todo son los estados los que están permitiendo esa desigualdad. Si tú tienes un sistema deficiente público de los servicios fundamentales, estás creando desigualdad. Si tienes un sistema fiscal injusto que recae sobre los trabajadores y las rentas más bajas, toda la presión fiscal, tienes un sistema, generas desigualdad. Y eso no, claro, por supuesto, pero separar eso no es un acuerdo comercial. Vamos a ver, ayer... Eso no es un acuerdo comercial. Ayer mismo. Espera, en lo que se está trabajando ahora, y que eso ya está recogido en Z, por eso decimos que es el más progresista, es, oye, trabajemos conjuntamente Canadá y la Unión Europea en contra del blanqueo de dinero. De eso mismo. Está recogido. De eso mismo. Ayer mismo. Es que está recogido. Toronto ha sacado una investigación. Mira, me podía haber traído el tratado, pero No, bien. os lo mando. Ayer mismo se inició una serie de artículos